radios, son mundos radios. 17 horas 2 minutos, seguimos en modo ATR, estamos entrando ya en la segunda parte, en la segunda hora del programa y con una invitada aquí en el estudio, Mari. Así es, estamos hablando de María Elvira Gauna. ¿Seguís siendo, Elvira, coordinadora de los centros de salud? Sigo coordinando los centros de salud. Sí. Bien, bueno, porque en esta ocasión viene una gran profesional de nuestra ciudad. ¿Hace cuántos años vivís acá, Elvira? Desde 2004. Desde 2004, bueno, ya tiene 21 añitos acá. Y antes en Río Pico y antes en Madrid. Ya se conocía la región. Acaba de lanzar un libro. Ella ya había escrito algunas otras, ha tenido algunas otras participaciones en algunos libros, algunos también de su propia autoría. En este caso tiene algo capaz también que me gustó muchísimo. Se llama, primero voy a decir el nombre, se llama Extractivismos de Cuerpos y Almas, Memorias de la Última Pandemia. Es un libro editado por Remitente Patagonia. Una cosa que a mí me gustó mucho y creo que está muy logrado en lo que alcancé a leer, porque me llegó ayer, nomás le agradezco también que me lo acercó a la radio, que me gustó mucho es esta idea de hacer una sociohistoriografía atravesada por la propia subjetividad, tratando de buscar, que eso me quedó así dando vueltas. Lo estuve hablando incluso con mi papá hoy, que se lo va a llevar él después al libro para leerlo, así que ya te digo que me lo quedo. Esto de somos todos partícipes de una historia social, y buscarle lo subjetivo a esa historia es una forma de que aquel que lea en otro momento pueda sentirse un poco más atravesado y sensibilizado, además, por eso que contás en el libro. En el libro se desprenden de participaciones, de publicaciones tuyas en Facebook, en la mayoría de los casos, pero imagino que no tenías pensado escribir un libro. Arranca con un contexto previo a la pandemia, pero bueno, no quiero, me parece que estoy diciendo todo yo, estaría bueno que cuentes vos un poquito, pero en principio preguntarte si había una intención cada vez que escribías y que intervenías en el Facebook de dejar algo plasmado para que en algún momento poder contarlo. Bueno, primero gracias por darme esta oportunidad de hablar del libro. Luego saludar a todos quienes estén escuchando, a ustedes, a los tres, muchas gracias. Y luego decirte que la verdad que no había intención de publicar un libro. Simplemente yo llegaba a casa después de los días de trabajo y en algún momento tenía una necesidad como de escribir esa vivencia del día y luego también otras veces de comunicarme con las personas con las que no podía conversar personalmente, no me podía abrazar o no podía... eso, fue una manera de estar cerca, a veces de transmitir algunas noticias, otras veces algunos pensamientos, otras veces... Desahogo por momentos, ¿no? Era para mí un desahogo, incluso muchas cosas que ahora están en el libro no fueron inicialmente socializadas en Facebook, sino que las escribía para mí. A la noche cuando mi hija, que en ese momento tenía 7 años, se dormía, yo me quedaba tratando de encontrarme conmigo y esta cosa tan extraña. Como una terapia. Claro, escribo desde siempre, ¿no? Escribo cositas, escribo papelitos, escribía. Uh-huh. Y luego, cuando me enfermé varias veces después de esos 2 primeros años tan terribles. Tuve esa oportunidad como de encontrarme con todos los textos juntos y decir, chica, podría hacer algo con esto. Y ahí empecé como de adelante para atrás, de atrás para adelante. Yo participo desde el año 2019 en un taller de literatura que conduce bellamente Daniela de la Bruna. Diosa total. Sí, le mandamos un beso. Un beso a Dani. Y bueno, un día le dije, che, Dani, esto está teniendo forma de algo, y decidimos hacer una clínica de obra, y bueno, fue avanzando, así que el libro tiene también mucho de la emoción y la maestría de Daniela y de mis compañeras de taller también. Uh-huh. El libro está dividido, como decíamos hoy, en 3 partes. Es como una previa, una parte previa. Otra imagen que me impactó mucho es de estar en un contexto, porque además Elvira es muy comprometida socialmente, está en distintos espacios, ¿no? Nos encontramos varias veces en la calle. Yo como periodista y otras veces acompañándonos.
pero que me impactó mucho la previa, ¿no? El contexto previo de la pandemia acá en la provincia del Chubut y esto de tener que estar en la calle, perder compañeros en el medio de lucha y de repente dejar todo eso en un costado para ser médico, ¿no? Con esa promesa de ante todo salvar vidas y dejar un poco tu vida, ¿no? Un poco ahí en este relato en donde también tenés que ser un profesional duro en un punto, porque había un contexto de mucha precarización, no solamente laboral, sino que también edilicia de insumos, de incertidumbre. Y bueno, preguntarte, digamos, por esa vivencia, ¿no? De los médicos, que me pareció también muy sensible de abrirlo, que a veces pareciera para el resto de los mortales que la medicina es una cosa cerrada, frívola y aislada de quien me explica a mí lo que a mí me pasa, ¿no? Y acá se invirtió un poco eso. Claro, bueno, eso ha sido por la inversión de toda mi vida, ¿no? Tratar de comunicar que nosotros somos parte de las comunidades en donde desarrollamos nuestra profesión. Si no entendemos eso, me parece que en algún punto algo de lo que hacemos no va a llegar al lugar que pretendemos que llegue. El libro está estructurado en 3 partes. Una primera parte que se llama Textos premonitorios prepandémicos, que un poco pretextos que jugué con las palabras ahí y utilicé 3 textos que para mí fueron paradigmáticos entre noviembre y febrero, noviembre del 19, febrero del 20, en donde uno tiene que ver con se llama El precio de caminar sobre lo que otros codician, el primer texto, y describe nuestro territorio como un territorio codiciado por el extractivismo y la implicancia social en eso y la implicancia política en eso y el acoso, ¿no? Como para describir el clima sociopolítico del momento. La subvaloración de los profesionales públicos también, ¿no? Como el destrato que hubo también en ese contexto, no solamente de los médicos, sino también de los docentes, por traer ahí un... Luego otro que dedicado a Jorgelina y María Cristina como paradigmático de la conflictividad del pueblo con su gobierno, y un tercero paradigmático del descuido de la red de quienes cuidamos, que fue el suicidio de nuestro compañero Enrique Ugarteche, que nunca publiqué ese texto, y su compañera, los médicos de Hualjaina, como donde de alguna manera no utilizo, es una palabra difícil utilizar, tomo es la excusa para hablar de en qué condiciones muchas veces se desarrolla la medicina rural. Y esos son los 3 textos introductorios. Después tiene una parte central de, ya esos sí son textos de pandemia, de las experiencias cotidianas del consultorio, de la experiencia de lo que yo vivía, de lo que nos pasaba en la calle, de, bueno, un montón de cosas, no solo de la puerta hacia adentro del consultorio, sino que qué les pasaba a las personas cuando llegaban, qué observaba, como para sintetizar eso. Hay historias que son incluso muy tiernas de los vínculos humanos, ¿no? Y la tercera parte es como que se va transformando, ya es posterior, y es como analizar todo eso que pasó desde la perspectiva del mañana, digamos. Empieza a tener como una carga más técnica, pero para suavizarla, ahí me parece que es la parte donde se introduce más la poesía, para decirlo de alguna manera. Y más o menos así es la estructura del libro, y ahí en esa última parte incluso hay algunos gráficos de curvas epidémicas. Yo tengo unas hipótesis al respecto y seguramente le interesarán más a los que lo quieran mirar desde el punto de vista técnico, pero a quien no sepa nada de epidemiología, de todas maneras se entiende el análisis que hago sobre las curvas epidémicas, ¿no? ¿Qué son las curvas epidémicas? Vamos a ponerlo en lenguaje coloquial. Las curvas epidémicas, surge de la epidemiología, es una herramienta de la epidemiología en donde uno puede plasmar cómo se mueve en este caso una epidemia a lo largo de los meses, ¿no? Entonces, cuando uno compara las curvas epidémicas nacionales, provinciales y locales, se da cuenta de que hay diferencias que yo creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Cada vez que uno toma decisiones respecto a
a la salud pública, a la salud poblacional, las curvas epidémicas y la epidemiología son cosas muy importantes. O sea, una pandemia no se puede claramente abordar desde el punto de vista individual, de la salud individual. Yo no concibo la salud mirada desde el punto de vista individual, ¿no? O sea, la salud es en un contexto familiar y esa familia en una comunidad y eso en un momento histórico y cultural particular, ¿no? Esa es una mirada muy de médico generalista, médica generalista que soy yo en este caso. Y con una mirada más muy comunitaria, ¿no? Que también está atravesado en el libro por esos sentimientos que aparecen todo el tiempo. Este formato de traer pequeños textos o textos cortos que son algunos de redes sociales, pero como es la idea como de un posteo, también da al que lee como una sensación de estar leyendo un diario íntimo. Por eso decía como este transcurrir de los días que aparece en la forma de leerlo, con esa sensibilidad que traes también, muy emotiva. Es como un documento que también muy interesante para quien lo lea en la posteridad, ¿no? Y que ya no tenga ni siquiera relación con quienes sí atravesamos la pandemia o esta pandemia. Otra cosa que me pareció que cuando la dije, ya le voy a tragar a este libro, es cuando arranca en la creo que en la dedicatoria está, entre otras cosas, dice para quienes afrontarán la próxima pandemia, ¿no? Sabía que me ibas a preguntar sobre esa dedicatoria. Que bueno, además sos médica, digo, por algo lo decís también, ¿no? Eso por un lado me parece como... Y bueno, porque la humanidad ha sido muchas veces atravesada por pandemias, pero pandemia, o sea que nada nos hace pensar que no vaya a haber una próxima. Y bueno, justamente para pensar, ¿no? Esto, cómo nos movemos como humanidad, cómo producimos, cómo consumimos, cómo invadimos el espacio natural, cómo todo sigue las rutas del comercio mundial, cómo a su vez eso asienta sobre una red de cuidados cada vez más más rota, pero cuidados en general, ¿no? En términos de entramados comunitarios, pero también de red de cuidados asumidos por el Estado como eso que es de todos, como lo común, ¿no? Como ese mecanismo que tenemos que sostener de cuidados cuando todo lo demás falla, que es lo común, claro, ¿no? En ese sentido, esa dedicatoria, porque digo, bueno, para que mi pretensión de que en el futuro alguien pudiese decir, bueno, acá una persona que sintió esto alrededor de una pandemia en un lugar muy pequeño del mundo, pero qué sé yo, viste las cosas que uno... y además este lanzamiento hacia el futuro, ¿no? Como yo también estoy con vos, aunque estés en otro tiempo de la vida, ¿no? Sí. Y bueno, es nuestro rol también, porque vos fíjate esto que vos decías hace un rato, ¿no? Nosotros de repente veníamos con toda una cuestión en la calle, defendiendo un montón de cosas, diciendo, bueno, esta salud pública hay que defenderla. Hacía 2 meses que no cobrábamos los salarios, no habíamos cobrado el aguinaldo y de un día para el otro, chau, se terminó esto. Y nosotros ni lo pensamos. O sea, como si fueran objetos a del trabajar. engranaje. Y bueno, eso era lo que teníamos que hacer y así también como un día cualquiera se definió en un gris muy gris que la pandemia había terminado y seguimos trabajando como si no hubiera sucedido nada. Y yo sostengo que hubo como un compromiso muy heterogéneo de los diferentes sectores sociales en los cuidados en esa pandemia. Y que creo que a los trabajadores y trabajadoras de la salud debería haber habido algún mecanismo de cuidado posterior también, de cuidados. Porque muchas cosas implosionaron después y termina siendo como señalado como una falta de, no sé cómo decirlo, sin observar que esos trabajadores y trabajadoras de la salud estuvimos en los lugares de trabajo, no cerramos las puertas ni un solo día de esos lugares y no pudimos ir y teníamos el mismo miedo, el mismo cansancio, la misma incertidumbre, los mismos niños que cuidar, las mismas familias que sostener que otras personas a las que nosotros cuidamos.
Entonces, o sea, esto no es un reclamo social, sino es un llamado, Un espejo. un llamado de atención para ver qué hacemos con nuestras redes de cuidados, porque yo creo que la tesis central del libro es esa, llamar la atención sobre las redes de cuidados, de la reconstrucción de ese entramado que está roto y bueno, y que no alcanzamos a reaccionar todavía, y de un silencio enorme que hay sobre esto que nos sucedió hace tan poquito. Y soy una convencida de que si uno no pone en palabras los traumas, los dolores, las pérdidas, no los puede superar de manera medianamente saludable, ¿no? Eso. Uh-huh. Elvira, consultarte, bueno, ahí mencionabas, ¿no? Que la parte final del libro tiene como toda una parte más técnica, pero todo lo otro tiene que ver con muchas emociones, muchas historias, vivencias y experiencias de tu profesión en el marco de la pandemia y cómo fue el funcionamiento de la salud pública durante la pandemia aquí en la región. Consultarte cómo fue ese proceso de escritura y el hecho de tener que volver a revivir situaciones, remover emociones, que implica todo un proceso interno muy interesante, ¿no? Y bueno, esa fue mi manera de elaborar todo eso, y por suerte la tenía a Daniela, con la que conversamos muchísimas horas al respecto, y de cómo decir todo esto y decirlo de la mejor manera y de llegar de la mejor manera a las demás personas, de darlo vuelta, ¿no? Tuvo como muchas estructuras también, por eso yo le termino diciendo mi Frankenstein, porque la verdad que es un armado de cosas, ¿no? Si ustedes ven, tiene como que no, es difícil encasillarlo en un estilo literario al libro. Darle esta estructura final de 3 partes, me di cuenta al final que tenía 3 partes. O sea, primero era una melange de todo eso que así fue, digamos, y también interrumpido porque, bueno, yo no soy escritora, o sea, no tengo ese tiempo que yo me imagino que los escritores tienen un tiempo para trabajar sus libros. Entonces yo le pegaba la vuelta a ver en qué hueco podía escribir y pensar en esto y juntarme con Daniela, que, bueno, así fue. Claro, que las horas que vos estás de guardia, un escritor las tiene para sentarse a escribir y a trabajar en el libro, y vos no las tenías. Claro, yo no hago guardia ya. Pero bueno, pero de sí, trabajo en salud. Eso, mi trabajo en salud, y después del trabajo era como encontrarle la vuelta para poder escribir. Y otra cosa, que vos decías esto, ¿no? Eso de salvar vidas, que yo lo desmenuzo tanto en el libro, ¿no? Porque sí. Bueno, la ética es como algo que nos pasa incluso a los periodistas en otro sentido también, esta cosa de una cierta obligación, o que la ética se extiende hacia vos como persona, que lógicamente, ¿no? Estamos hablando de salvar vidas y creo que cualquiera de nosotros querría hacer algo así ante una situación, pero es como que no se discute eso, no se piensa eso. Nosotros es como darnos vuelta un poco a mirar de quiénes nos estaban curando, quiénes nos estaban cuidando, ¿no? ¿Y qué le pasaba a esas personas? ¿Qué les pasaba? Que les pasaba lo mismo que al resto. Pero lo que quiero decir es que la medicina está como en ese lugar de salvar vidas, como en el momento de la emergencia, de la urgencia o de lo grave, muy grave. Y yo digo, es tan igualmente complejo sostener vidas, acompañar vidas a lo largo de las trayectorias vitales, y eso es lo que se hace desde el lugar en el que yo escribí, ¿no? En los centros de salud, en el barrio, en los equipos de primer nivel de atención. Yo no tuve la vivencia de estar dentro del hospital, ni en la guardia, ni en las terapias intensivas. Todo eso otro que sucedía por fuera, incluso las redes de solidaridad comunitarias, que nos tocaban también, ¿no? Nos tocaban a nosotros y a nosotras en el barrio, en el centro de salud. Eso es más invisible aún. Y también fue como una necesidad de decir, bueno, miren, la salud pública, la salud comunitaria es todo esto, ¿no? Todo esto que pasa todos los días de una manera tan silenciosa en esa red de sostener y acompañarnos las vidas, ¿no? Desde ese lugar escribí. Como te escuchaba hablar y decía, claro, es como si uno tuviese en la mente que los médicos son los activos en ese contexto comunitario, y
personas, pacientes, entre comillas, los pasivos, ¿no? Y en definitiva, se trata de una red en donde todos tenemos un rol, más allá del trabajo o el saber que te pone en ese lugar, ¿no? Además de los equipos, porque siempre hablamos de médicos y nosotros somos equipos. O sea, nosotros, las que sostuvieron eso, éramos equipos de salud, donde había médicos y médicas también. Y hay otras vivencias, ¿no? No sé, de ayudar a personas a transitar por la ciudad. Hay un relato de una pareja francesa que estaba ahí acorralada al costado de la ruta y que no podía pasar, o que me tocó atender varias personas en huelga de hambre, en estado de privación de la libertad, y a nosotros no. En la Facultad de Medicina nadie nos enseñó a asistir personas en huelga de hambre, ¿no? Y bueno, ahí como que se complejizaba de una manera, bueno, la verdad que una anomalía, todo, todo. De hecho, hoy que pasaron 5 años nomás de la pandemia, nos parece increíble es que yo pensar cada día cómo que pasa vivíamos. digo, che, eso nos pasó a nosotros. Y nos pasó hace 5 años nada más. O sea, hace 5 años empezó, en realidad, hace menos. Y otra cosa que nos pasó a nosotros como comunidad y que le debe haber pasado a muchas comunidades pequeñas, es como la pandemia empezó cuando había terminado en los lugares, en las ciudades grandes. Es verdad eso. Entonces nosotros tuvimos un año de encierro, Sin casos. con un desgaste de todo tipo, inclusive económico, y cuando los demás que iban a salir de vacaciones y salieron de vacaciones, nosotros empezamos con nuestros casos y todo lo que eso significa, ¿no? Casos y personas fallecidas en ese segundo año, en el 2021. Eso también, eso nos ayuda a comprender cuando miramos las curvas epidémicas. Bien. ¿No? Estamos hablando con la doctora y vecina, Elvira Gauna, que acaba de lanzar un libro que se llama Extractivismo de Cuerpos y Almas, Memorias de la Última Pandemia, un libro editado por Remitente Patagonia. Preguntarte también, entiendo que el libro está recién salidito del horno. ¿Hay algún lugar en donde el que le interese adquirirlo puede acercarse o escribirte a vos? Todavía no fui a ninguna librería, ni hablé con ninguno de los vecinos que tienen librería para ver dónde lo puedo dejar, porque es muy, muy, muy reciente, así que sí, pretendo conversar con las librerías de la ciudad. Hasta ahora, a las personas que me los pidieron, me contacté personalmente ahí por la red social, sigo con la red social, que mi hija ya dice que es de viejos, pero bueno, yo la uso igual. Bueno, que soy de vieja para tu hija. Pero bueno, también hablar sobre Remitente Patagonia, ¿no? Y su editor, Pablo Lopresti, que tuvo una sensibilidad muy particular para editar el libro, para definir su tapa. Lo hizo él y es muy hermosa. Me encanta cómo interpretó esto. Así que bueno, en breve digo, voy a comunicar dónde va a quedar el libro, que además hice una tirada pequeña porque esto tiene un costo alto. Y bueno, y ojalá a las personas les guste, les interese leer lo que yo quise compartir. Y después lo otro que se me viene también, sobre todo por el título, ¿no? De Extractivismo de Cuerpos y Almas. Vos como médica, también como militante del No a la Mina, también como la pandemia justamente en algún punto no quiero decir nos atacó, por decirlo de una manera, nos atacó un poco el alma también, ¿no? Con la condición humana. Sí, totalmente. En ese momento yo sentía que se estaba generando un sentido común muy peligroso de ceder aún más libertad a cambio de seguridad, ¿no? Donde cuando uno tiene el miedo debe ser uno de los peores enemigos, ¿no? del bienestar humano. Algo de eso nos pasó, y yo haciendo un paralelismo, porque sentía un vacío, ¿no? Un silencio, y digo, ¿esto qué es? Como una tierra yerma, y en un momento digo, es eso, es como sentir una tierra arrasada, ¿no? Donde no queda nada, pero lo sentía yo como ser humano. Entonces de ahí, y una vez teniendo una charla virtual con unos compañeros de médicos generalistas del resto del país, empezamos a inventar este concepto de
extractivismo de las subjetividades, o sea, sentíamos que se nos estaba extrayendo algo en el transcurso de la pandemia. Y bueno, y ahí fue como tomando forma esto de que no solo fue un extractivismo de nuestra subjetividad, de nuestra alma, sino que nuestros cuerpos quedaron, yo lo siento en el cuerpo todavía. Uh-huh. Y nos pasa, no sé, empezaremos a hablar con los colegas, con las compañeras, compañeros, qué sienten en este post pandemia respecto de, es más, hay una organización sindical creo que es de provincia de Buenos Aires que identificó esto y logró eso de el retiro anticipado de las personas que les faltaban 5 años para jubilarse. La incógnita tirada en el libro. Sí, porque bueno, yo creo, insisto, no digo de jubilarnos antes, pero sí algún mecanismo de cuidados, que no lo menciono en términos económicos, cuidados de estos cuerpos y de estas almas que brindaron cuidados durante ese tiempo. Eso digo, eso. Elvira, gracias por venir al piso de la radio, nos encanta tenerte acá, te admiro un montón, así que mucha mierda, lo voy a decir así, con el libro. Ojalá que te lean y te pensemos todos también en Esquel, porque está situado acá, también eso también es lindo de tenerlo en cuenta, y bueno, eso, gracias, no sé si quisieras agregar algo. No, muchísimas gracias a ustedes, lo que quisiera agregar es que tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar de esto y superarlo porque creo que nos atraviesa en muchos planos de nuestro momento histórico, ¿no? Eso. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Elvira Gauna, médica, acaba de largar su libro Extractivismo de cuerpos y almas, memorias de la última pandemia. Vamos con más ATR. Queda en la calle, todos para adentro. El enemigo ya no se esconde, anda suelto. Justo que estabas por abrir tu pecho,